Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? ¿Me oís? ¿Me veis? Yo creo que sí, que... ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes a todos. Espero que hoy haya tanta gente como hubo el otro día con el tema de la fibromialgia. Ojalá que os guste igual. Bueno, ha sido un poco rápido la organización, pero queríamos que nos lo habéis pedido con mucha insistencia, lo de fatiga crónica. Y bueno, pues es verdad que lo hemos hecho cuanto antes para que lo tuvierais y pudierais aprovecharos y hablar con mi compañero. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Nos hace mucha ilusión porque siempre que intentamos montar algo sabéis que es por todos vosotros y por ayudaros y bueno, pues al final eh, que luego nos podáis seguir y que estéis con nosotros pues es interesante, ¿no? Porque eso hace que de alguna manera sigamos queriendo hacer estas cosas, ¿no? En nuestros ratitos libres. Entonces, muchísimas gracias por uniros este lunes festivo para muchos, no festivo para otros en algunas otras comunidades, pero bueno, que encantada. Eh, no sé si algunos no sé si lo habéis llegado a ver, pero mandé que nos mandaréis unas preguntas para hacerlas un poco más ágiles en el directo. Las hemos revisado y demás, hay de todo un poquito, así que intentaremos contestar a todo, ¿vale? Sí que deciros, importante, que vamos a hacer como una especie de como la fibromialgia, os va a hablar de qué va, un poquito todo eso y luego entraremos en la parte de preguntas, ¿vale? Sí deciros que bueno, es verdad que es muy interesante unas preguntas porque habéis relacionado mucho la fatiga crónica con el síndrome de intestino irritable y bueno, pues eso está bien porque tenéis mucha razón. Es cierto que hay mucha relación en ello y bueno, os lo queremos contar y esa parte me meteré yo a contaros alguna cosilla, ¿vale? Es cierto que la parte más importante la va a tener él porque al final él es el experto en esto, en fatiga crónica, pero bueno, veo mucha gente a pesar de ser festivo. Os doy un beso a todos y todas por estar aquí con nosotros y a ver si se incorpora José y bueno, espero que también os sea igual de útil. La verdad es que estamos muy contentos con el recibimiento el otro día y espero que esta sea también igual. Sobre todo porque muchas personas tienen estos síntomas y el problema es que no lo sabemos identificar, ¿no? O no nos han diagnosticado. Bueno, vamos a ver si está José. A ver. Y empezamos si os parece, ¿vale? A ver en cuanto él esté. Hola, ¿qué tal? Hola Silvia, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Me oyes bien? ¿Te oigo bien? ¿Me oyes tú bien? Sí, perfecto, perfecto, muy Fenomenal. bien. Nada, les estaba dando las gracias a todos un poco por, bueno, conectarse un día festivo para muchos de nosotros. Darte las gracias a ti porque no deja de ser festivo y estamos con nuestras familias y aquí estamos. Pero bueno, Pero que es un placer. es un placer, efectivamente. Les estaba contando que, bueno, pues la idea nuestra es explicar un poco como la otra vez, qué es la fatiga crónica, un poco te iré preguntando. Y luego Ujú. con el tema de preguntas y respuestas, pues sí que las vas respondiendo tú según te vaya apeteciendo. Yo tengo algunas también muy seleccionadas que van un poco más a la parte digestiva, que también es muy interesante, Ujú. y vamos poco a poco. ¿Vale? Perfecto, muy bien. Sí, bueno, pues si os parece, yo creo que ya hemos dejado unos 5 minutitos de rigor, así que nada, vamos a empezar con tu parte, que sería un poco que nos explicaras eh, el síndrome de fatiga crónica, qué es, cómo se definiría o cómo lo contarías tú a la gente que no sabe qué es eso, o que sí lo Ujú. sabe, pero no tiene muy claro si es su diagnóstico. Ujú. Bueno, pues el síndrome de fatiga crónica es una situación clínica bastante frecuente
en la cual, sobre todo mujeres, se encuentran muy cansadas. Esa es la característica predominante. Y eso tiene que durar más de 6 meses y no tener una explicación clara para poder decir que es un síndrome de fatiga crónica. A veces se encuentra un desencadenante para cuando empieza todo esto, es decir, que empieza como muy de pronto, muchas veces después de alguna infección o de algún estrés, otras veces no está tan claro el comienzo, pero en cualquier caso tiene que estar 6 meses de un cansancio no explicado y que generalmente aumenta mucho después de hacer ejercicio para poder decir que alguien tiene un síndrome de fatiga crónica. Claro, porque esto es un poco, nos pasa a todos, ¿no? Y yo creo que esto alguna tú y yo lo hemos hablado, esto de un viernes por la tarde al final El todo viernes por la tarde yo creo que toda la población occidental cumple criterios estamos de síndrome de cansados. fatiga crónica, sin duda, O sea si no que, fuera por el tiempo, evidentemente. claro, o sea, lo importante yo creo es para que la gente sepa, ¿no? Es la duración. Realmente, Exacto, eso es una de las cosas más importantes. Y vale. la segunda es eso, el que es un cansancio extenuante. Y la tercera, que es que no hay una causa clara, porque hay muchas cosas y enfermedades que pueden dar cansancio. Sí, pero los pacientes, o por lo menos muchos de los que me llegan a mí, sí que lo relacionan con algo en concreto. Fíjate, a lo Es lo que mejor te decía, nosotros sí. como médicos no sabemos exactamente, pero ellos te cuentan, pues a mí es que haciendo esto un día de repente y empecé a notar este cansancio. ¿No Ujú. te pasa a ti esto? Sí, es muy frecuente, ya digo que la mayor parte de las veces hay un desencadenante, lo que pasa que no siempre es el mismo y hay, bueno, realmente muchas de las cosas que antes se consideraban desencadenantes ahora son casi diagnósticos de exclusión porque se han definido síndromes de cansancio posviral frente a distintos virus o enfermedades diferentes que pueden dar cansancio. Entonces sí que hay un desencadenante con mucha frecuencia. Parece que lo que hay es una alteración del sistema inmune y del sistema neuroendocrino que acompaña a todo esto, pero no se sabe bien por qué a algunas personas les pasa y a otras no. Puede haber una predisposición genética, pero no está ni mucho menos claro ahora mismo. O sea, que sí que parece que tiene más relación con el sistema inmune, pregunto, que la fibromialgia, ¿no? O por lo menos hay más datos. Se han encontrado alteraciones más consistentes, se han encontrado datos más frecuentes de lo que se llamaría una inflamación de bajo grado, que lo hablábamos el otro día. Los datos en fatiga crónica son un poquito más consistentes, probablemente porque muchos van en relación con esos estímulos infecciosos y en ese sentido se han encontrado muchas alteraciones, tanto en los linfocitos T, tanto en las células natural killer, alteraciones hormonales que se encuentran más en los pacientes que tienen fatiga crónica que en los que no. Oh, qué interesante, ¿no? Porque yo esto lo quiero recalcar porque hay gente que cuando le ponen el diagnóstico, la etiqueta de fatiga crónica, ¿no? Les dicen, no, pero eso no es nada, o es cansancio, te aguantas, pero tú nos estás diciendo que sí que parece que hay unas bases inmunológicas, neuroendocrinas, no lo sé, que sí que abogan que esto existe, ¿no? Por decirlo. En buena parte de las personas sí. En Así buena que parte de con las un personas sí. diagnóstico. Ahora, ¿qué es eso? Que realmente sigue siendo un diagnóstico de exclusión, que es lo que hablábamos también con la fibromialgia, que es que no hay una causa clara para este cansancio. Entonces, en ese sentido, a veces se pueden confundir alteraciones propias de otras enfermedades con cosas que pueda estar dando el llamado síndrome de fatiga crónica. Pero sí, cuando ve la población de gente que tiene síndrome de fatiga crónica, sin duda hay alteraciones del sistema inmune, muchas inespecíficas, muchas diferentes. No hay una inmunodeficiencia en el sentido de tener más tendencia a las infecciones, dificultad para defenderse de las infecciones, pero sí hay desregulación del sistema inmune. Pero eso también es algo positivo. Yo lo veo como, yo soy muy optimista en Uh -huh, estas cosas, porque al final cuando sabemos lo que hay o lo que puede haber, intuimos, no digo uh que -huh. lo sepamos al 100%, a lo mejor tenemos más herramientas para poder ayudarles, ¿no? Sin duda, decías el otro día con respecto a los tratamientos de la fibromialgia que no había muchas cosas. En fatiga crónica sí se han probado muchas cosas. Incluso se han hecho ensayos randomizados y controlados, que es como llamamos los médicos cuando son ensayos frente a un placebo, que tú estás decidiendo aleatoriamente si a una persona le va a tocar el fármaco activo o un placebo. Y esos estudios se han hecho en síndrome de fatiga crónica con algunas moléculas, por ejemplo, que son anticuerpos monoclonales frente a distintos tipos de elementos del sistema inmune y eso ya se ha hecho en fatiga crónica. Ahora, los resultados no son consistentes. Ha habido algún estudio que ha salido parcialmente, pero no hay ningún fármaco ahora mismo dirigido a tratar la fatiga crónica. Vale, entonces un poco por resumir o a los que se están uniendo ahora,
hay una definición, ¿no? Pero siempre hay que excluir la fatiga secundaria a otras causas, como pueden ser Eso es. infecciones, ¿no? Que suelen ser, Ujú, digo, las más frecuentes, ¿no? Yo ujú, creo. ujú. Sí, así es, el virus de Epstein-Barr, la mononucleosis infecciosa, el citomegalovirus, algunos virus hepatotropos, el virus que afectan al hígado, algunas incluso enfermedades bacterianas. La enfermedad de Lyme también se ha relacionado mucho con el síndrome de fatiga crónica, pero ahora realmente lo que se consideran los síndromes post-Lyme entrarían dentro de cosas que son fuera de la fatiga crónica en sí, porque parece que efectivamente se desencadenan mecanismos inmunes a partir de la infección bacteriana que acaban dando síntomas de cansancio y otros síntomas que no hemos hablado todavía, pero es muy parecido a lo que hablábamos de la fibromialgia y de hecho la mayor parte de pacientes que tienen fatiga crónica cumplen los criterios de fibromialgia y dicen que hasta 7 de cada 10 de los que tienen fibromialgia pueden tener fatiga crónica. Uh-huh. Yo creo que eso me pasa a mí en el síndrome de intestino irritable, ahora que hablabas del Lyme, Uh ¿no? -huh. Nosotros vemos muchos pacientes con síndrome de intestino irritable que efectivamente tienen una Uh fatiga brutal, brutal, ¿no? -huh. Luego contaré alguna cosa que sí que ha habido algún estudio muy bonito a ese respecto, pero luego Uh lo -huh. cuento al final, si os parece. Y entonces, José, bueno, más o menos ya sabemos el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué síntomas puede tener el paciente aparte de esa fatiga que entendemos que es el Pues aparte síntoma? del cansancio, que es lo que define la enfermedad en sí, se deben también dolores musculares. De hecho, el otro nombre que tiene el síndrome de fatiga crónica es la encefalomielitis miálgica, que quiere decir que hay una inflamación del cerebro y hay una afectación de los músculos. Por ahí va la idea de que cuando se ha empezado a intentar investigar todo esto, se han encontrado alteraciones en esos dos aspectos. Evidentemente, cuando vas a buscar si hay un síndrome de fatiga crónica u otra enfermedad, vas a hacer unos análisis generales en los que vas a ver pues, hormonas tiroideas, hormonas en general, las enzimas musculares para ver si hay un daño muscular y bueno, pues una base de ver que no hay ninguna alteración grande en los análisis para poder decir que es un síndrome de fatiga crónica y no otra enfermedad que está dando cansancio. Porque lo hablábamos también el otro día, que el cansancio se ve en muchísimas de las enfermedades reumáticas y en otras enfermedades y además es uno de los síntomas que más persisten y más difíciles de tratar. Entonces, tú a un paciente que te llega a la consulta con un síntoma de cansancio, ¿no? Sin más, no le conoces de nada, le haces una historia clínica que decíamos que es lo más Eso es importante. fundamental, sí. Y lo primero que le diría casi es no vayas a un reumatólogo, ve primero a un internista, porque nosotros los reumatólogos somos estamos muy entrenados en los dolores, pero no tanto en el cansancio. Y el mejor especialista para explorar un cansancio desde el inicio probablemente sea el internista o el médico de familia a la hora de buscar enfermedades que son muy frecuentes y que causan cansancio y que se salen del campo de la reumatología. Vale, y si ya te han descartado, pues eso, un Una vez estás en hipotiroidismo. eso, pues evidentemente a partir de ahí empiezas a trabajar con ese diagnóstico y a partir de ahí puedes tratar de buscar otras alternativas, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? De tratar de buscar alteraciones en el intestino, por ejemplo, que algunos compañeros lo han hecho y se han encontrado muchas alteraciones que luego supongo que vas a definir un poco más, pero por ejemplo hablábamos el otro día del tema del gluten y sensibilidad celíaca, también ha habido grandes mejorías de algunos pacientes con fatiga crónica en ese sentido, o sea, que una parte de las fatigas crónicas están en el contexto de alteraciones en ese sentido. Claro, y decías también que aparte de ese cansancio, ¿no? Pueden tener el dolor muscular, El ¿no? dolor muscular, las Claro, alteraciones pues cognitivas que hablábamos el otro día fíjate, también, todo eso puede aparecer. vale. Y a qué se debe el que haya? Porque uno entiende que, bueno, si se llama fatiga crónica, de manera simplista, Uh -huh, tenga cansancio, pero ¿por uh qué -huh. puede tener alteraciones cognitivas, José? Pues yo creo que está muy en la línea de todo el tema de los neurotransmisores que se definieron como neurotransmisores, pero muchos de ellos son moléculas, son péptidos que están también en el intestino y están en otros sitios del organismo. Entonces, las cosas que parecen sencillas en principio cuando se definen, luego al final se va viendo que está todo imbricado. Eh, ¿Por qué hay dolor? No se sabe bien, pero desde el principio, cuando se definió el síndrome, el dolor muscular era una de las características más típicas. Dolor muscular, no dolor articular, no inflamación articular, sino dolor más difuso de extremidades. Ujú, ujú. Y luego en esto, porque a mí esto sí me interesa, las alteraciones estas cognitivas que tú hablas,
A mí muchos pacientes me comentan pues como lo definen muy bien, ¿no? Como una nieblina mental, Ujú. unas, Sí, como una falta de concentración, ¿no? Diríamos sí, esto. eso es una cosa que vemos mucho y vemos en muchas enfermedades y al final es también complicado de investigar realmente porque no se sabe bien el por qué se produce. Luego otra de las cosas que siempre se ha asociado a la fatiga y no está claro qué es primero es el tema de los síntomas depresivos, que también juegan un papel muy importante en este tipo de enfermedad y que no se sabe qué es primero, si el huevo o la gallina, si porque hay la depresión empieza a haber los síntomas físicos o si porque están los síntomas físicos acaba habiendo un problema depresivo secundario. Y eso es muy, muy frecuente. Mira, yo al hilo de esto te puedo comentar que, bueno, como sabes que, pues bueno, me dedico mucho a la microbiota y demás, Uh -huh, hay estudios muy amplios, ¿no? Ya de pacientes, hablo solo de depresión, uh -huh, que se ha visto pues que tienen un desequilibrio de un tipo de bacterias y las que predominan son unas que se llaman alistipes. Bueno, uh -huh, es un tipo de bacteria que está aumentada en pacientes con depresión. Curiosamente, se hizo ese mismo estudio en pacientes con fatiga crónica y con colon irritable por separado y tenían, en comparación con pacientes con sanos, con controles, como llamamos nosotros, un uh aumento -huh, también de la listipes, ¿no? Entonces, uh yo -huh. creo que va al hilo de eso, ¿no? Insisto, no quiero decir que todo sea la microbiota, pero creo que el intestino ahí, ¿verdad? Tiene algún papel que todavía nos cuesta encontrar, pero sí que hay ciertas enfermedades que comparten ciertos patrones que podrían justificar, como tú bien dices, no sabemos si es la depresión la que produce la fatiga o al revés, pero sí que tienen algo en común que de alguna manera podríamos tratar y de esa manera pues ayudar al paciente, ¿no? No sé Pues qué. así es, sí, eso es la línea de pensamiento que llevamos últimamente y que cada vez más vemos ese tipo de alteraciones. Ahora que es muy difícil el poder separar muchas veces qué es lo que es el efecto de la propia microbiota o, o cuáles son los cambios secundarios, o sea, las cosas que se han producido después de estar en una situación de enfermedad, porque es verdad que todo lo que es la regulación se altera y no sabes bien qué fue lo que empezó primero. Y Claro, al hilo de eso también hay cosas interesantes, que es que en algunas personas con genes compartidos encuentras misma microbiota y eso se vio a partir de los estudios de la espondilitis anquilosante y la gente con B27 positivo y eso abre todo un campo nuevo que es toda la microbiota que comparte la gente solo por la carga genética que tiene, que nos queda mucho por saber ahí, ¿no? desde luego, desde luego. Y bueno, ya más o menos sabemos igual qué es lo que, cómo lo diagnosticarías, la clínica que tienen y sobre todo qué tratamientos, ¿no? ¿Qué le ofreces como primera opción Uh-huh. a estos pacientes? Pues el Porque, perdona, tratamiento, yo, sí. fíjate, es una observación. Sí que igual que antes te he dicho, o el otro día, que la fibromialgia la veo muy frecuente en mujeres, estoy viendo mucha fatiga en hombres últimamente. No sé Uh-huh. si es una percepción mía clínica, no tengo ninguna base, pero sí que la Hay más varones con fatiga crónica o con diagnóstico de fatiga crónica que de fibromialgia. También ahí puede haber un sesgo de cómo etiquetamos los médicos, ¿no? También porque muchas veces a la hora de expresar el dolor no hay dos personas iguales y cuando empiezas a ver a una persona que tiene dolor o cansancio, tienes muy en cuenta muchas cosas, entre ellas, pues eso, el género o la edad, para tratar de buscar una cosa u otra. Y ahí, por ejemplo, en cuanto a fibromialgia, muchas veces nos encontramos a muchas mujeres que fueron diagnosticadas de fibromialgia hace 20 años y que en realidad ahora entran dentro de lo que llamamos las espondiloartritis indiferenciadas o enfermedades de la familia de la espondilitis, que siempre se dijo que era una enfermedad de varones y cuando se ha empezado a ver un poquito más, no todo el mundo, no todos los que tienen espondilitis o espondiloartritis son varones. Entonces, en ese sentido, sí que hay más varones que mujeres que tienen fibromialgia respecto a fatiga crónica respecto a fibromialgia, y luego en hay lo que vemos. Y luego hay otra cosa que a mí me llama la atención, no sé si es un poco por el tema de, nosotros en el hospital tenemos justo encima de donde yo tengo la consulta, está la unidad del adolescente Uh y -huh, me mandan muchas veces pacientes y son pacientes adolescentes. uh -huh, Y curiosamente, en el último mes he visto 3 chicas diagnosticadas de fatiga crónica, con una edad, pues eso, de uh -huh. 14, 15 años. Además es que no solo están diagnosticadas, sino que tú las ves entrar en la consulta y es que se nota, o sea, tienen un tipo de cara, de Uh -huh. cansancio, de todo, ¿no?
Me llama también esto mucho la atención, ¿no? El tema de que ahora en la adolescencia se pueda estar diagnosticando fatiga crónica. Pues a ese respecto yo no tengo No, es experiencia, con una lo cual no te anécdota, ¿eh? puedo, Es no una te anécdota, puedo decir, no lo tengo así no, que me ha llamado, integrado, pero es posible, es posible. me ha llamado la atención, quizá pues no sé Ujú, que se haya dado más o por lo que sea, pero sí que pensé que era una cosa más como en pues en adultos y parece ujú. que también se puede dar en gente más Sí, joven, no, ¿no? el cansancio puede afectar a cualquier edad y lo primero e importante siempre es buscar las distintas causas que pueden darlo, que a veces no son tan obvias, ¿no? Hablábamos de las cosas que hay que descartar, la insuficiencia suprarrenal muchas veces es algo que cuesta diagnosticar y que no es tan directo y bueno, luego muchas más enfermedades que pueden dar cansancio. Pero luego una vez ya tenías el diagnóstico y yendo lo del tratamiento que decías, ahora mismo prácticamente todo el tratamiento que hay es sintomático y vas encaminado a tratar esos síntomas asociados de trastornos del sueño, trastornos dolorosos, trastornos depresivos, más que otra cosa. Y no hay ningún fármaco, por desgracia, que sea muy útil en cuanto a lo que es el cansancio en sí. Como te decía antes, se han probado algunas moléculas del sistema inmune que afectan al sistema inmune. Algunas, bueno, pues con datos así un poco más esperanzadores inicialmente, pero luego cuando se han hecho grupos más grandes, ese efecto que se parecía encontrar no queda tan claro. Pero probablemente porque realmente no estamos hablando de una sola cosa que produce la fatiga crónica, una sola alteración del sistema inmune que produce la fatiga crónica, y probablemente haya que ir muy guiado en qué alteraciones encuentras, si encuentras alteraciones y qué vas a tocar del sistema inmune a la hora de intentar hacerlo, porque se ha intentado tocar la interleuquina 1 o bloquear o acabar con los linfocitos B, ¿no? con el rituximab, pero ninguna de esas cosas han funcionado consistentemente en los pacientes que tienen cansancio, aunque algunos sí que han obtenido muy buena mejoría. Las inmunoglobulinas también se han utilizado. Esta misma semana hemos estado tratando a una paciente con inmunoglobulinas que tiene una buena respuesta a ese respecto. Bueno, son distintas formas de intentar abocar una disregulación del sistema inmune con las herramientas que tenemos para tratar otras enfermedades, pero por desgracia a día de hoy pues no tenemos un arma clara para poder tratar la fatiga crónica y ni tampoco el cansancio en nuestras enfermedades, como hablábamos el otro día. Es una de las cosas que nos falta como médicos. Y en el caso de la fatiga crónica, si tú sueles ver cuando haces un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica como tal, entiendo que descartas cualquier otro tipo de enfermedad. Es decir, a ti no te valdría, esto es para aclararlo para la gente, que el paciente te venga diagnosticado con un síndrome de intestino irritable. Te pregunto, para hacerle un diagnóstico de síndrome de fatiga crónica. Realmente para el diagnóstico en sí tampoco es necesario una vez has hecho unas pruebas básicas y si lo que es la historia clínica y la exploración no te orientan a nada. Típicamente la exploración en el síndrome de fatiga crónica es muy anodina. O sea, el cansancio se tiene, pero es difícil de evidenciar a la hora de explorar en el sentido habitual de una consulta. Lo que sí se han hecho estudios y son muy bonitos es con respecto a la capacidad de ejercicio que tienen esas personas y eso además puede ayudar a modificar otra de las partes fundamentales del tratamiento, que es el ejercicio. El ejercicio se ha demostrado beneficioso, lo que pasa es que hay pacientes que no toleran más que hasta un determinado umbral y ahí se han hecho algunos estudios que son pues muy experimentales en cuanto a ver capacidad de ejercicio a nivel de pruebas funcionales que permiten definir muy bien cuál es el umbral para cada paciente y hasta qué umbral puede ejercitarse sin desencadenar más cansancio. Y eso son cosas pues muy prometedoras, pero que todavía están bueno pues en investigación. ¿Y, y tú crees que conseguiremos que esto se cure? Uf, ojalá, Ojalá, ojalá. ¿verdad? Lo que pasa es que es lo que te decía, que como creo que probablemente no es una única cosa, no sé si conseguiremos curar a todo el mundo, pero gente que conseguiremos, yo creo que cada vez conseguimos curar más gente. Y luego también hay eh, algunos síndromes de fatiga crónica que se agotan por sí mismos, sobre todo los que son posvirales. Es pesado, pueden durar un tiempo, 1 o 2 años y después ceder. Y lo que pasa es que durante esos 2 años pues es un síntoma muy, 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 muy incapacitante, evidentemente. Entonces, cuando hay un desencadenante infeccioso claro, eh, puedes tener un poquito quizá más de esperanza de tener curación, aunque hay personas que siguen con el cansancio toda la vida. Cuando no tienes un claro desencadenante, pues no sabes realmente a lo que te estás enfrentando y muchas veces pues no va a ser más complicado el encontrar una curación. La mejoría yo creo que se puede intentar buscar siempre, pero la curación todavía estamos lejos.
Mira, yo la parte, te voy a robar un poquito de No, protagonismo. no, todo tuyo. Sí, Yo la parte aquí. que trato, ¿no? De la parte digestiva, Ujú, porque sé que también hay personas que están ahí escuchándonos, es esto, ¿no? Pacientes que tienen síndrome de intestino irritable y vienen con mucho cansancio, es una barbaridad, ¿no? ujú, Y muchas veces lo que les predomina es el cansancio, les da igual tener dolor de tripa porque ya se han hecho a ello o porque el estreñimiento lo pueden mejorar tomándose unas ujú. hierbas. Estoy exagerando un montón, ¿no? No, Pero no, pero qué te importante entiendo, es te ese entiendo. cansancio, ¿no? Entonces, yo la experiencia que tengo, que bueno, desde mi punto de vista es bastante, sí que yo ayudándoles un poco a mejorar el intestino, la fatiga les mejora. Yo Ujú, no digo que les desaparezca, pero sí que les mejora. Estoy hablando de un contexto distinto a lo que ujú. tú estás planteando, por supuesto. No, 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 sí, te entiendo lo que quieres Pero decir, porque quiero dar este mensaje porque hay muchísima gente ahí detrás que nos está escuchando que desde luego quiero también que sepan que, bueno, que nosotros, aunque los estudios todavía no sean concluyentes o no haya, intentamos mejorar ese síntoma porque es muy importante. Creemos que al final uno convive con un dolor articular, no sé, o un ujú, dolor de tripa porque al final te haces a ello, ¿no? Pero el cansancio te invalida tanto, ujú, te imposibilita salir de tu casa o hacer ujú, tu vida normal, el trabajar, ¿no? Qué importante es esto, ¿no ujú. crees? Totalmente, es lo que te decía y que además no solo en el síndrome de fatiga crónica, sino en cualquier enfermedad reumática. Muchas veces al paciente le has controlado la inflamación de las articulaciones o el dolor de la espalda y siguen teniendo cansancio. Y encuentras ya que los marcadores inflamatorios que estaban alterados previamente ahora ya son normales, pero sigue estando el cansancio. Y bueno, pues eso son cosas que son líneas de investigación que tenemos ahora abiertas de intentar abordar de otra manera a la habitual, que es, bueno, pues lo que hacemos mejor, que es quitar la inflamación o cambiar el sistema inmunodeprimiendo, que es lo que hacemos fundamentalmente, buscando más pues inmunoregulación o cambios pues eso en la alimentación, en la dieta, en el estilo de vida, que muchas veces también a veces dejamos un poco atrás en esta medicina moderna y rápida de pastillas y que a veces simplemente con intervenciones no farmacológicas consigues mejorar mucho esos síntomas, ¿no? Ahí es donde quería ir yo, ¿no? Porque, fíjate, ha salido un estudio muy reciente, todavía no está en prensa, que llamamos nosotros, que hablaban de que tofacitinib, que es una molécula que usamos Sí. nosotros para Me tratar, voy a poner las gafas para poder ver lo que están diciendo, que no veo nada. Y veo para muchas la, letras por aquí abajo. para la enfermedad inflamatoria intestinal, pues ha Sí. salido un artículo, ya digo que todavía no está en Ujú. prensa, que hablaba de cómo esa molécula ya puede mejorar. Fíjate, hablamos de Sí. permeabilidad intestinal. Ujú. Actúa sobre la permeabilidad por los macrófagos, bueno, una Ujú. serie de cosas que Ujú. no les voy a aburrir. Pero, o sea, lo que quiero decir es que se está investigando, ¿no? Y que Totalmente. estamos en ello y que yo soy de la opinión ahora mismo de que hasta que esas moléculas o no tengamos más datos sobre eso, sí que creo que podemos hacer intervenciones, tú lo has dicho, con cosas que a lo mejor no son tan farmacológicas, pero que de verdad que bajan la inflamación y tienen sus estudios ahí, ¿no? Ujú. Yo Totalmente manejo de acuerdo. mucho la disbiosis, sí que me ayuda bastante, la permeabilidad dentro de las herramientas que tenemos. No tenemos Ujú. tampoco mucho, pero tenemos, ¿no? Ujú. Y a mí sí que me sirve, no en todos los pacientes, ojalá, ¿no? Pudiera decir que el Ujú. 100%, pero muchos mejoran, mejorando la salud intestinal, esa fatiga Ujú. en mis pacientes y esa nieblina, que también no Ujú. hemos hablado de ella, pero es Sí, súper incapacitante, ¿no? sí, sí, Entonces, así es. lo que Así es. Y lo que decías, por ejemplo, la inhibición de JAK, que es el tofacitinib y otras moléculas de la misma familia, han abierto un camino nuevo en el cual ya desde el principio en los ensayos clínicos de otras enfermedades se vio que tanto con el dolor como con lo que es el cansancio había un efecto más llamativo que probablemente que con otros tratamientos. Ahora, no es todo evidentemente cuestión de solo ese fármaco o de tal, pero sí que se está buscando muchas vías alternativas de cómo abordar eso. Y veía por aquí así de las cosas que iban saliendo, los cannabinoides, todo eso es un campo que a mí se me queda muy fuera de lo que es la práctica habitual, pero que también pues, es otra de las maneras de influir a nivel neurointestinal que probablemente vayan a tener un papel en todos estos problemas. Mira, ahí pones una cosa, los probióticos van muy bien para el intestino.
Yo soy fan de los probióticos, Menos mal, porque si no van bien para el intestino los probióticos, pero por es broma. favor, no generalicemos. No, no. En esto me pongo un poco seria porque Sí. el probiótico en sí, para que sepamos si va bien a una persona y dependiendo de qué es lo que tenga esa persona, tiene que tener también una evidencia científica detrás, ¿de acuerdo? Entonces, esto de que los probióticos van bien para el intestino, bueno, se supone que sí, pero no todos y dependiendo de qué probiótico, ¿de acuerdo? O sea que yo estoy de acuerdo con José, hay muchas cosas que nos falta por saber, pero que sí que podemos hacer. Yo en ese sentido, porque me dedico al intestino, sí que intervengo mucho en el intestino con probióticos, con micronutrientes y la verdad es que me va bien a los pacientes. No tengo otra cosa, es decir, yo no tengo todavía las moléculas que hablamos y nos Mm, va a costar todavía un tiempo que esto lo dispongamos. mm. Pero bueno, son cosas que poco a poco las iremos aplicando y que estamos ahí, quiero decir, ¿no? Sí, bueno, sobre probióticos y fibromialgia y fatiga crónica, que lo hablábamos el otro día un poquito de pasada, sí que hay algunos estudios, pocos hechos, pero sí que en algunos dominios sí que se ven mejorías claras. Lo que pasa es que eso, curaciones, por desgracia, pues es más complicado. No, pero Ahora son que sobre también todo. con intervenciones en ese sentido, ya digo, siempre cuento lo de mi compañero Carlos Isasi, que tanto en fibromialgia como en fatiga crónica ha tenido muchos éxitos con lo que es la intervención a nivel intestinal, eh, a veces de forma sostenida, otras veces solo transitoria, pero con unos números que son bastante llamativos con respecto a lo que sería esperable inicialmente, ¿no? Claro, a mí me pasa un poco en ese sentido por lo que digo, porque yo manejo mucho el intestino y sí que es cierto que poniendo probióticos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Antiinflamatorios naturales, que seguro que muchos los conocéis, como la cúrcuma, el ácido boswellico, que tienen su utilidad. Estamos hablando de cosas que no es chamanería, ¿vale? Porque tampoco, o sea, son cosas totalmente distintas. No tenemos las grandes moléculas que nos puedan curar, pero sí a lo mejor aliviar o dar calidad Uh de vida, que es lo que estamos intentando explicar, ¿no? O yo por lo -huh. menos transmitir. Entonces, sí que es verdad, yo comparto contigo y con Carlos, pues eso, ¿no? El intentar regular un poquito el intestino de esa manera, sabéis Uh todos que parte del sistema inmune está en ese intestino y desde ahí podemos, bueno, mejorarlo a nivel general, -huh. ¿no? Sí, y eso que a nivel general, por desgracia, no tenemos una única manera de intervenir que valga para todo el mundo. Porque muchas veces, a veces también incluso nosotros insistimos en hacer lo mismo para todo el mundo y muchas veces perdemos de vista el que cada persona es diferente y que cada persona va a necesitar una intervención completamente diferente, tanto, bueno, pues desde lo no farmacológico a lo farmacológico y muchas veces tratamos de, bueno, pues de hacer siempre patrones muy estrictos o muy regulados de cosas y a veces en ese sentido hay que buscar otros caminos, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, no solo en fatiga crónica, yo creo que el mensaje es el mismo, hay que individualizar a cada paciente en todos los conceptos. El otro día, José, hablaremos si a ti te apetece artritis reumatoide y a mí me pasa, ¿no? Una Uh enfermedad de Crohn no es igual en una persona que en otra, nos guste o -huh. no. Sigo unos patrones, lógicamente, pero Uh aún -huh. así no te responden de la misma manera, ¿no? Entonces, como él dice, y esto reforzarlo mucho, que cada uno de vosotros sois un mundo, ¿no? Si te parece, hablamos un poco de la alimentación. No sé qué opinión tienes tú en fatiga crónica sobre dietas restrictivas, no dietas restrictivas. ¿Qué te parece a ti? ¿Qué opinión tienes? Yo en general soy muy cauto con las dietas restrictivas porque para empezar no soy experto en ellas y entonces lo primero que siempre digo es que se pongan en manos de un experto y a partir de ahí creo que hay que estar muy seguro de qué es lo que se quiere hacer con una dieta restrictiva, porque muchas veces con una dieta restrictiva vas a causar más daño que mejoría a la hora de quitar nutrientes. En ese sentido, ya digo, no me considero ni creo que llegue a ser nunca experto en ese sentido y siempre aconsejo que, pues, que con la ayuda de gastroenterólogos, nutricionistas, endocrinos, si van a explorar ese camino, lo hagan en ese sentido, porque creo que simplemente el quitar por quitar no es una estrategia buena para esto. Totalmente de acuerdo. Yo siempre digo, no sé si lo dije el otro día, pero esto de hacer dietas restrictivas, eso sí que está documentado en muchos estudios,
Las dietas restrictivas nos cambian la microbiota intestinal. Esto es así, o sea, y es de sentido común. Tú al final, cuando Ujú, haces una dieta exenta en determinados nutrientes, al final tu microbiota se acostumbra a tomar todo lo que sea menos esos nutrientes. Entonces, luego vamos a tener dos problemas, que cuando queramos introducir esos alimentos nos va a costar muchísimo, porque es como que hay que reeducar otra vez al intestino. Entonces, yo, mi opinión en relación a fatiga crónica o en cualquier enfermedad que tenga que ver con alimentación o creamos que tiene que ver con la alimentación es, antes de quitar, consultar. ujú, No hacer dietas restrictivas de... Porque muchas veces ni siquiera hay una relación causal, es decir, no ujú, hay un alimento que te produzca el síntoma. ujú, Sabemos que hay alimentos que de por sí tienen efecto farmacológico. Hay ujú, alimentos como es el tomate que tiene glutamato y el ujú, glutamato pues a ciertas personas les sienta mal, pero ni aún así, ni todos los ujú, pacientes, en mi caso, con colon ujú, irritable les sienta mal el tomate y a otros sí. ujú, Entonces, yo siempre consultar, no hagamos dietas ujú, estrictas, la típica dieta antiinflamatoria, que está ujú. muy bien, claro que Sí. te va a desinflamar, hombre, claro, a mí también, Ujú, pero realmente eso no es la solución, porque al final esa dieta antiinflamatoria la vas a mantener en el tiempo y eso va a generar una serie de problemas a largo plazo, como tú bien decías. ujú, Ya no solo que te cambie la microbiota, que esto los endocrinos nutricionistas y los nutricionistas propiamente dichos es que intentan que esto no sea así. O sea, las ujú, dietas bajas en forma como mucho 3 meses, no más. O sea, ujú. por eso precaución con esto, ¿vale? O sea, yo Totalmente de totalmente de acuerdo. acuerdo con lo que dice Ujú. él, ¿no? Y luego Consultar. el gluten tan famoso. Ahora ya, la parte buena es que ya, yo lo digo siempre medio en broma, cuando viene el paciente ahora ya se quitó el gluten hace 3 o 6 meses, con lo cual ya sabes que por ahí no era el camino, porque si no, no hubiese venido. Entonces, en ese sentido nos ha facilitado un poquito la cosa, porque ya viene la gente con la prueba hecha, pero al contrario, no, yo no lo aconsejo para nada, porque eh, es poder meterse en problemas potenciales sin saber por qué se va a hacer eso. Que el gluten, evidentemente, si uno lo ve desde cierto punto de vista, es una patada al sistema inmune de muchos humanos, pues probablemente, pero el sistema inmune está preparado para eso también. Y es verdad que si tienes una predisposición genética, tu sistema inmune puede reaccionar de manera normal a las proteínas que lleva el gluten, pero eso no es lo más probable cuando tú estás enfrentándote al gluten. Cuando tú eres una persona que simplemente dejas de comer gluten, lo más probable es que no sea eso. Puede ser que sí, pero no es lo más probable. No, y bueno, y luego tenemos los dos conceptos que decíamos el otro día, ¿no? Una cosa es la enfermedad celíaca y otra cosa es la sensibilidad al gluten, ¿no? Sí, sí, claro, evidentemente. Esto es Pero muy vamos, que importante simplemente el también. hecho de retirar el gluten, simplemente por decir, como prueba para todo el mundo, no. Y como ahora quiere prácticamente es que hay gente que plantea que toda la población deje de comer gluten y eso no tiene ningún sentido. Otra cosa es que tú, por tus ideas que tengas, quieras no tomar gluten, pues no lo tomes. Pero no porque creas o pienses que eso te va a curar la enfermedad, porque no es así. Ya digo que luego las carencias que se consiguen a largo plazo son tremendas, ¿no? Es muy importante y yo lo que al final veo en estos pacientes con dietas restrictivas, que yo veo muchos de estos, al final vienen consumidos, es decir, han perdido mucho peso y encima siguen con los síntomas. Entonces, qué pena, ¿no? Qué triste, que encima te sientes cansado y encima no puedes comer nada. O sea, eso a mí es una tristeza absoluta, ¿no? Yo pienso que cuidado, porque además para nosotros los gastros, hacerlo un diagnóstico correcto de enfermedad celíaca o no, necesitamos que el paciente esté tomando gluten también. O sea, y aquí tú, o sea, que al final consultar, no Yo soy estigmatizar. partidario de eso, sin ninguna duda, vamos, lo aconsejo a todo el mundo. Primero consultar, después dejar de comer determinados alimentos. Ujú. Y luego, pues, realmente cuando uno se plantea en el fondo hay muchas cosas que no controlamos de nuestro estilo de vida actual y que probablemente estén jugando un papel en estas enfermedades, no porque sean causa, pero porque puedan estar perpetuándolas. Muchas veces simplemente con cambios en estilo de vida se ven grandes mejorías. Entonces, bueno, todo el tema del sedentarismo, que no lo hemos hablado en estos 2 días, pero que también está ahí, que es uno de los grandes problemas que tiene la sociedad actual, la obesidad, de la cual, bueno, pues yo desde luego no estoy exento. En fin, hay muchísimos, digamos, condicionantes sociales que están jugando un papel muy importante en muchas enfermedades.
Mira, me comentaba un compañero el otro día, un internista, que había leído un estudio, me pareció muy interesante porque es al hilo de lo que tú estás contando, que había salido que en las personas que comían todos los días de tupper, o sea, la misma Mm, comida que tú te hicieras en casa, ¿no? Pero de tupper, mm, yo qué sé, mientras tecleas el ordenador o lo que sea, tenía más predisposición siguiéndolas a ciertos tiempos de tener obesidad que las personas mm, que comían sentados con su plato, dedicando un tiempo, ¿no? O sea, que mm, fijaros qué tontería de la que estamos hablando, pero que realmente es así. Es que la mayoría de nosotros, bueno, yo mm, casi todos los días estoy comiendo tupper. Entonces, como tú bien dices, qué importantes son los hábitos y el estilo de mm. vida, ¿no? O sea, hasta esos pequeños detalles, fijaros cómo nos pueden hacer cambiar, ¿no? Mm. Predisponer a ciertas cosas. Eso, y muchos pequeños detalles juntos terminan encadenándose para conseguir una mejoría de, bueno, todo lo que se habla ahora, ¿no? Simplemente el caminar, el estar unos minutos de pie de cada hora, todo eso no se nota de un día para otro, pero al cabo de los meses hace grandes cambios en cuanto a, no hablo ya de que haya una fatiga crónica, una fibromialgia, sino simplemente en ese cansancio o en ese dolor que tenemos todos el viernes por la tarde, ¿no? Y luego también, permíteme que ahí ponga una cosa que a mí me apasiona mucho y que tiene evidencia demostradísima en el dolor, en muchas cosas, es la relajación, la meditación. Eso también Ujú, está demostrado. Hay grandes estudios ujú, en meditadores de mucho tiempo, ¿no? Cómo controlan el dolor, bueno, porque hay ujú, una serie de secreción de sustancias que eso lo mejora, ¿no? Entonces, ujú, la importancia de estilos y hábitos de vida es súper importante. Lo decimos dos personas que estamos todo el día corriendo ujú. de un lado para otro con un montón de cosas, pero que es verdad que esto nos puede ayudar y con poquito que hagamos nosotros, también nos puede generar un bienestar, ¿verdad? Totalmente de acuerdo, es eso, no solo meditación, sino el rezo. Muchas veces eh, se Lo que a tiene o ti te se haga trata de dejar sentir eso, bien, pero que ¿no? realmente son actividades que no cumplen simplemente una función religiosa, sino que consiguen también una situación del organismo que es eso, es lo que tú hablabas, que consigue la relajación y a partir de ahí una mejoría y que probablemente son cosas que han estado incluidas en la vida social durante muchos años por otros motivos, pero que tenían su porqué de estar incluidas en la vida social, ¿no? Eso es, eso es. ¿Te parece que pasemos a alguna de las preguntas? No sé si las Perfecto, tienes sí. ¿las tienes tú a mano? No, no Porque las tengo a mano. pues yo tampoco, Tú ¿no? tampoco, pues espera a No. ver si los puedo. Mira a ver si las encuentras, porque yo me acuerdo de alguna de ellas. Os voy respondiendo alguna que tocaba mi parte. Ujú, Hablabais de, yo creo que ya lo he sacado, que es la parte del colon irritable y cansancio, que efectivamente, pues veo muchísimos pacientes con este problema, ¿no? Yo lo que he detectado es que en pacientes con síndrome de intestino irritable, pues hay un aumento de esa permeabilidad del intestino con, bueno, determinándolo con pruebas y bueno, pues eso hace que realmente pasen sustancias a, pues un poco lo que os ha ido hablando José, ¿no? De estimula el sistema inmune y demás y eso genera una serie de problemas, de fatiga, de cansancio, ¿no? Entonces de ahí a que nosotros podamos, bueno, se ha ido, pero ahora le reclamamos. Nosotros podamos hacer este tipo de cosas, ¿verdad? De mejorar nuestro intestino para ese cansancio. Hay muchas alteraciones en la microbiota que vamos viendo, no solo en pacientes con temas digestivos propiamente dichos, con artritis reumatoide, con un montón de patologías fuera del aparato digestivo, que el intestino, si lo tratamos, va a manejar, ¿no? ese dolor articular. Yo tengo algún paciente que, bueno, que tenía una artritis psoriásica en este caso. Le hicimos un estudio de disbiosis, de permeabilidad y increíblemente mejoró al tratarle todo esto y pudo reducir el consumo de fármacos que estaba tomando para su artritis, ¿no? Esto no es algo que lo podamos dar a toda la población, pero sí que es importante que conozcamos que esto existe, ¿no? Voy a darle a José que me está diciendo, a ver, perdonad, a ver si me... Aquí está.
Estaba buscando las preguntas. Yo sobre todo quiero que le preguntéis a él qué son las más. Hola, me sigue faltando experiencia en esto del Instagram y no Nada, sé qué ha nada, hecho que me he nada. salido No totalmente te preocupes. del vídeo. Bueno, pues bueno, eso de las preguntas que teníamos, el tema de eso, de los síntomas que pueden acompañar, son muy variados y todos los que hablábamos de pues, la desorientación, la sensación de neblina mental, la sensación de mal descanso nocturno, todo eso son síntomas que van frecuentemente acompañando al cansancio. Eh, no sé qué más cosas podíamos Había, comentar. hablaba, hablaba una paciente de, quizás esto es meternos donde no nos llaman, José, pero bueno, A ver, que hacen esto de, les hacen la terapia con magnética, entonces quería que, uh-huh. no sé, qué opinión tienes sobre esto tú o qué. Buf, no tengo mucha experiencia al respecto. Sí sé que hay varios grupos que la están aplicando y va en la línea de todo lo que es la disregulación neural que se produce en estas enfermedades. Ujú. Hay algunas personas a las que sí que he visto con mejoría, otras la mayor parte, pero probablemente por el sesgo que el que le va bien no viene a mí. eh, no les hace nada. Pero sí que he visto también algunos pacientes que han tenido gran mejoría con el tema de la neuroestimulación y cosas de estas. Es otro enfoque diferente, que son los neurólogos más los que están en ello. Eh, todo forma parte probablemente de las cosas que están alteradas y cualquier cosa que vaya dirigida a arreglar las cosas que están alteradas puede ayudar, pero también hay que tener cuidado siempre con las cosas que prometen curar todo, porque, bueno, pues no, por desgracia, no tenemos cosas que curen todo. Afortunada o desafortunadamente no es tan sencillo, ¿no? Y quería preguntarte, porque también nos hicieron una pregunta sobre el Lyme, ¿no? Yo Uh -huh, aprovecho también que eres inmunólogo, uh que -huh, nos expliques un poquito esto del Lyme, porque sí que también yo recibo muchas pacientes, digo pacientes porque a mí me uh vienen -huh, mujeres, no sé por qué será, pero que han pasado el Lyme y tienen un post-Lyme tremendo, ¿no? uh -huh, Y aparte que para curar el Lyme o, bueno, tratarlo, se tienen que poner varias tandas de antibióticos, que uh ya de -huh. por El sí tratamiento es arduo y largo, sí, es para duro, conseguir. es muy duro y claro, ya con eso yo tiro para lo mío, pues Uh -huh, lógicamente la microbiota, por mucho uh que -huh, queramos, el Lyme estará estupendo, pero el intestino se echa hecho polvo. Entonces muchas vienen a mí pues porque después del tratamiento se encuentran con mucho síntoma digestivo y uh mucho -huh. cansancio. ¿Qué, o sea, ¿qué podrías decir a esos pacientes que después del tratamiento siguen con ese cansancio? Quiero decir, ¿son cansancios que se pueden terminar de desaparecer? Pues he visto pacientes que sí, pacientes que no. Y es complicado por lo que tú decías, porque realmente hay un momento ya en el que la infección pasó y las cosas que pasaron después de la infección, algunas sí tienen relación con la infección, pero otras tienen relación con los tratamientos, con los cambios que han dejado los tratamientos o con los cambios que se han producido después. Qué Entonces es bueno. bastante complicado, porque aparte que está siempre la dificultad del documentar realmente cómo ha sido la infección, porque muchas veces cuando hablamos de post-Lyme, lo único que tenemos realmente es que ha habido una positividad en la serología del Lyme, pero no hemos podido identificar un momento en el cual se ha producido la enfermedad. Y hay personas que dicen que realmente hablar de post-Lyme si no ha habido previamente la enfermedad debería estar cogido con pinzas y su parte de razón tienen, evidentemente. Es eso, haces una batería de pruebas frente a los virus y bacterias que conocemos y cuando sale alguna positivo pues tratas de buscar por ahí, pero realmente a veces simplemente pues una persona ha pasado una infección, la pasó y no tiene nada que ver con su problema actual de cansancio y eso bueno pues con enfermedades que son tan frecuentes como la mononucleosis, el Epstein-Barr o el citomegalovirus, al principio bueno pues era todo como es muy fácil, vamos a tratar el citomegalovirus o el Epstein-Barr y acabaremos con la fatiga, pero no todo es así, ni mucho menos. Eh, Se han intentado realmente muchísimas cosas en cuanto a intervenciones sobre el sistema inmune. Hubo una época en que se estaban intentando hacer coger los linfocitos T de los ganglios, que eso lo hemos hablado y ahora lo digo sobre los ganglios de los pacientes con fatiga crónica. Se cogían los linfocitos, se estimulaban en el laboratorio y se volvían a introducir y ya hubo algún trabajo muy prometedor, pero luego eso no terminó
terminó de cuajar. Y es que muchos de los pacientes con fatiga crónica, que me pasa ahora la fatiga crónica otra vez, tienen una cosa que es el dolor en los ganglios. No están los ganglios muy aumentados, porque de hecho eso es uno de los criterios de exclusión cuando hay muchas adenopatías, pero sí que están los ganglios dolorosos y hay un aumento de lo que son los linfocitos dentro de los ganglios. Y eso sí que se ha visto de manera muy sistemática en muchos pacientes con fatiga crónica. No hay una adenitis o una adenopatía como tal, pero sí un dolor en los ganglios. Y, y a partir de ahí pues se ha investigado mucho, claro, pero no se ha llegado todavía a una respuesta. Y Y cuando... perdona mi Sí, desconocimiento, al analizar esos ganglios, ¿qué es lo que se encuentra? hiperplasia nodular Bien. linfoide, lo que llamamos cuando hay muchos, lo he dicho en lo que se entiende, que es que hay muchos linfocitos. Es lo que llamamos un crecimiento de los linfocitos que están muy acumulados en los ganglios. Y algunos de esos linfocitos están estimulados, algunos están no estimulados y se vio que había una disregulación entre los no estimulados y los reguladores y se trató de llevar fuera, pues coger los linfocitos del propio paciente, llevarlos fuera y en el laboratorio llevarlos a la diferenciación que queríamos hacia células reguladoras de la respuesta inmune en vez de linfocitos citotóxicos. Se han intentado distintos esquemas, pero no, desde luego ahora mismo eso ha quedado prácticamente muy poco en nada. Pero hubo una época en que se hacía bastante y había una parte de los pacientes con fatiga crónica que mejoraban con esos tratamientos. Y Es complicado todavía. te quería preguntar, has dicho que sí que puede haber algo genético. Las madres que tienen fatiga crónica y demás, muchas veces a mí me lo preguntan en la consulta, yo no les sé explicar o darles una respuesta, ¿no?, más adecuada. ¿Hay componente hereditario? Es decir, ¿es posible que esas pacientes se lo puedan transmitir a sus hijas, pueden hacer algo? ¿Tú has visto algo? Yo no tengo experiencia en cuanto a casos familiares de fatiga crónica. También es verdad que, como he dicho al principio, no vemos muchos pacientes de fatiga crónica. Se ven más en otros entornos probablemente. Vemos mucha gente con cansancio, pero no tanta con lo que es el síndrome de fatiga crónica, sino otra enfermedad asociada, ¿no? Y hay algunos estudios en los cuales se han visto algunas alteraciones genéticas, ninguna como para decir, hablar de herencia en el sentido de eso, de que si uno tiene la enfermedad sus hijos la van a padecer. Cuando uno además empieza a tirar de todo lo que son las alteraciones de genes, de sistema inmune, se encuentran muchos pequeños cambios en los estudios de genoma completo, pero ninguno permite hacer un perfil claro de lo que es una característica genética. A mí se me ocurre una pregunta que, por ejemplo, el síndrome de fatiga crónica no se diagnostica, por ejemplo, o yo creo que no, en pacientes mayores de 65 años. Claro, los que tienen 40 y llegan a los 65 tendrán su fatiga si la siguen, pero eso puede tener que ver con la senescencia, es decir, con que el sistema inmune, pregunto, se me ocurre ahora. Seguro, sin duda que hay algo. Hay algo, y luego también en lo que te hablaba antes de la percepción del médico, ¿no? De hasta dónde ahonda en una serie de síntomas, porque muchas veces cuando un paciente mayor habla de que tiene cansancio, lo vas a atribuir precisamente a que es mayor, a que tiene un problema con lo que es la sarcopenia, el debilitamiento de los músculos a lo largo de la vida, y muchas veces no vas a hacer eso. A mí me cuesta todavía diagnosticar fibromialgia o fatiga crónica en pacientes mayores, y de cuando en cuando me llega algún paciente que ha sido diagnosticado más allá de los 70 años de fibromialgia, y me cuesta mucho pensar que sea una cosa que no se había manifestado previamente y se ha manifestado de pronto. No digo que no pueda ser, pero particularmente en ese tipo de perfiles yo trato de buscar, porque ya no sabes si es porque al final acaba saliendo algo, pero acaba saliendo alguna otra enfermedad que termina justificando el dolor o el cansancio. Vale. No todo tiene por qué ser así, pero bueno, cuesta un poquito más por eso también,
También es verdad que cuando hablamos de fatiga crónica hablamos de un cansancio que es desproporcionado al ejercicio o desproporcionado a lo que se está haciendo. Y si uno está en una situación vital en la cual no tiene una actividad física o tiene una actividad física limitada, el grado de cansancio puede estar muy influido por muchas cosas, ¿no? Ujú, ujú. Vale. Veo por aquí lo de los metales pesados, herbicidas, yo ahí no me meto, no soy experto en ello. Son cosas que pueden estar ahí, pero no es complicado atribuir todo a eso. Evidentemente puede haber intoxicaciones por metales pesados, puede haber problemas con herbicidas, pero en el entorno en el que estamos es relativamente poco frecuente. Yo mi opinión también, porque yo tengo muchos pacientes que vienen con los test hechos y demás. Mi opinión es que los síntomas generalmente no se deben a que haya un exceso de mercurio, de cadmio, de lo que sea, ¿no? Eso es una consecuencia, pues vete tú a saber si es, todavía no lo sabemos, si es por un aumento de permeabilidad, si es, porque esto sí que lo veo mucho en estos pacientes, pero realmente mi opinión no es que sea tanto el síntoma el que produzca, o sea, perdón, la intoxicación, ¿no? Intoxicación. El acúmulo de metales pesados sea lo que produzca los síntomas, desde mi punto de vista, tanto en síntomas digestivos como en los gases o la pérdida de memoria que cuentan muchos de estos pacientes, ¿no? Ya digo, eso, bueno, hay que tener todo evidentemente en mente y evidentemente que sí que hay casos de envenenamiento o, bueno, pues la historia del arsénico en los papeles pintados del siglo pasado, ¿no? Que era muy, de no, hace 2 siglos ya prácticamente, de gente que tenía sus casas con papeles pintados con pinturas de arsénico y eso producía auténticos problemas de salud. ¿no? Y No hay que estar las cerrado amalgamas las amalgamas dentales, bueno, todo sí, eso, pero eso, evidentemente fuera de eso y haciendo una buena historia clínica en general, pues es lo que hablábamos, ¿no? Que hay que ir buscando el sentido de las pruebas complementarias y no al revés, pedir un montón de pruebas total, complementarias antes de haber preguntado qué pasa. total. Bueno, José, que nos quedan 2 minutillos, Mm, como siempre, madre mía, qué rápido ha pasado la hora. que nada, yo encantada, me encanta estar aquí contigo, aprendo un montón y me ayuda, pues porque compartimos como siempre muchos pacientes en este sentido, síntomas muy, muy parecidos a veces y bueno, yo darte las gracias por compartir esta horita con nosotros, por ser festivo y estar con nosotros, no con tu familia. Gracias a ti, gracias a todos los que han estado con nosotros en esta hora, porque es, bueno, es un placer y da gusto de verdad estar este rato con vosotros. Y lo mismo os digo, que bueno, José está ahí, le tenéis ahí, que él tiene su perfil de Instagram y que si queréis que, bueno, o que él haga, que se lance a hacer directos y os hable de lo que a vosotros os parezca, creo es una persona desde mi punto de vista súper profesional y muy buen reumatólogo. Entonces creo que os puede ayudar muchísimo. Entonces, bueno, eso ya le tiro el guante, que él sea ya Tendré que invitar a Silvia para hablar de bueno, alguna me cosa. invitas y hablamos de lo que tú quieras, de lo que tú No, quieras. sí, sí. Ahí Bueno, iremos pues viendo. que Estoy empezando todavía, ¿no? Ya veis que me salgo sin querer, incluso. Tengo que nada, aprender todavía a nada. usar el Instagram. Pero vamos, que esto es fácil y que a ver si esto pues ayuda, lo podéis todos los que estáis ahí detrás, difundirlo a gente que conozcáis porque estoy convencida que puede ayudar a muchas personas que están muy perdidas. ¿M? Y sobre todo acudir a médicos especialistas, de verdad es Y importante. eso, ni siquiera lo que hemos dicho nosotros aquí en esta hora lo toméis por cierto, que cuando uno está hablando siempre se pueden deslizar errores, que consultéis con vuestro profesional de salud, porque eso es bueno, lo que más os va a ayudar y no toméis la generalidad por la individualidad, porque cada persona afortunadamente es diferente. Eso es. Pues nada, muchas gracias a todos y cualquier cosa aquí estamos. Y gracias por estar con nosotros acompañándonos. Y a ti, un beso muy grande, José. Un beso. Hasta Chao. luego.